Su entorno natural es la casa de sus padres. Y esto se reconoce porque aún no ha alcanzado la madurez emocional ni la independencia económica. Aquí vemos un clásico comportamiento que consiste en dejar platos sucios en la cocina o dejar que la basura llegue a niveles inaceptables. O llegar a tomarse hasta un par de semanas para guardar la ropa limpia. ¿Qué haces, Hugo? Nada, aquí documentando un fenómeno muy interesante. ¿De qué hablas? Ya sabes, un grupo de la población que realmente no participa en las labores domésticas, pero que siempre se sale con la suya. Ah, te refieres a los consentidos. Tú lo has dicho. ¿Y estás grabando la evidencia? Sí, voy a hacer un pequeño documental sobre el tema. Más bien un reportaje, ¿no? ¡Hey! No te olvides de mi toque artístico. Ah, ok. Un reportaje, pero muy lento y en blanco y negro. O sea, no todo el cine de arte es en blanco y negro. Y no todos los documentales son lentos y aburridos. Bueno, es lo que mucha gente piensa. Pero se pueden hacer cosas bastante divertidas. Ah, sí, pues te reto. Va, pero antes tenemos que conocer un poco más sobre el tema. Mira lo que encontré. El documental es una obra audiovisual de carácter narrativo que intenta mostrar la realidad de forma original y con una perspectiva personal. Se puede llegar a confundir con el reportaje, porque los dos buscan informar sobre la realidad, pero cada uno tiene sus características que lo definen. Es uno de los animales más responsables del reino animal, que es el reino en el que se encuentran los animales. Que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. ¡Ay! Mira, yo también encontré algo. Documental viene de la palabra documento, que da la idea de evidencia, y reportaje viene de reportar, que significa transmitir información sobre un evento. Para el dueño de la placa MXN3392, ah caray, soy yo. Y mira, el reportaje es un género periodístico que trata temas de actualidad y busca sobre todo la claridad y objetividad, por lo que su estructura es más uniforme y su lenguaje es directo y didáctico. Varios sujetos entraron a trasquilar el lugar y ya una vez que le dieron vajilla, pues ¡fuga! Si vieron nuestro programa de géneros cinematográficos, recordarán que el documental es uno de ellos. De hecho, se le llama también cine de no ficción. Su objetivo no solo es informar, sino narrar una historia a través de diferentes recursos artísticos y una mirada más íntima. ¿Ves lo que te digo? El documental hace una interpretación creativa de la realidad y ayuda a comprender la condición humana. Para entender cómo surgió el documental y cuáles son sus principales características, hay dos grandes obras que son referencia obligada: el documental de Eric Barnow y la representación de la realidad de Bill Nichols. Se podría decir que el documental nació el mismo día que el cine, porque las primeras películas que proyectaron los hermanos Lumière eran justamente fragmentos de la realidad, obreros saliendo de una fábrica y la llegada de un tren a la estación. Pero en realidad, el nacimiento oficial de este género cinematográfico se ubica varios años después, en 1922, con el estreno de Nanook, el esquimal de Robert Flaherty. Flaherty es considerado el padre del documental, el director más influyente en películas de viajes y el creador del cine etnográfico. Su gusto por la exploración venía desde su infancia, porque su padre era ingeniero de minas y lo acompañaba en algunos viajes. Decidió él mismo estudiar ingeniería y trabajó como explorador de minas de hierro para una compañía de ferrocarriles en Canadá. Hacia 1913, motivado por su jefe, comenzó a grabar la vida de los habitantes de la zona ártica de América del Norte y vivió varios meses con una familia de la comunidad Inuit. En un incendio, perdió todo el material que había rodado durante años y tuvo que volver a grabar, ahora financiado por una empresa francesa. Fue justo este accidente el que hizo que cambiara su visión y, en vez de limitarse a registrar la realidad, decidió construir una narración más compleja, y así fue como sentó las bases del cine documental. Nanook no solo retrata la vida tradicional de los Inuit,
sino que también da testimonio de las dificultades de las poblaciones ante las condiciones naturales y climatológicas. Su éxito permitió a Flaherty tener una corta experiencia con las grandes productoras de Hollywood como Paramount. Con esta productora realizó Moana, una obra que buscaba documentar la vida de la población de Samoa en el Pacífico. Se proponía descubrir la antigua cultura polinesia, tal como estaba antes de la llegada de los misioneros y comerciantes occidentales. Y aunque la película recibió elogios de algunos críticos por la belleza y exotismo de sus imágenes, fue un fracaso a nivel comercial. Después de esta experiencia se mudó a Gran Bretaña para colaborar con el equipo de documentalistas de John Grierson, con quien siempre tuvo una relación de amor-odio. De esta etapa destaca la producción de Hombre de Arán, considerado por muchos uno de sus mejores documentales. Narra la vida cotidiana de una familia de pescadores en las islas de Arán, al oeste de Irlanda. Cada uno de los miembros de esta supuesta familia en realidad pertenecía a familias distintas. Y así Flaherty se convirtió también en pionero de lo que hoy llamamos docudrama, una mezcla entre realidad y ficción. Fue justamente John Grierson quien utilizó por primera vez la palabra documental para hablar de una película en específico, refiriéndose a Moana. Sacó este concepto del francés documentaire que se usaba para referirse a películas de viajes. Grierson nació en Escocia y estudió filosofía en la Universidad de Glasgow. Después, obtuvo una beca para ir a la Universidad de Chicago y ahí estudió radio, televisión y cine. Se sorprendió por el sensacionalismo de la prensa en este país y se convenció de que el cine debía ser utilizado para ayudar a las personas a comprender mejor lo que pasaba en el mundo. Cuando regresó a Inglaterra, realizó su película A la deriva, que trata sobre la pesca del arenque y retrata a los trabajadores como los héroes. Siga Berto es otro de los grandes pioneros del cine documental, del reporterismo y del cine experimental. En sus escritos defendió el equilibrio entre captar la realidad y reconstruirla de manera estética. Estudió medicina y psicología en San Petersburgo y fue siempre un gran apasionado de la poesía y la música. Difundió un manifiesto en el que hablaba de la necesidad de erradicar el cine de ficción porque era un opio para el pueblo. Y animaba a sus compañeros a utilizar el cine para documentar la realidad socialista. Con este objetivo, creó el cine verdad, que sentó las bases de lo que después sería el periodismo televisivo. El hombre de la cámara es una de sus obras modelos y se trata de una película muda de 67 minutos que describe el transcurso de un día en una ciudad rusa. En la pantalla vemos al operador de la cámara, con lo que se refuerza la importancia del punto de vista del director. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el documental se convirtió casi en sinónimo de propaganda política. Una de las cineastas más talentosas de este periodo fue Leni Riefenstahl, quien inmortalizó la figura de Adolfo Hitler en uno de los documentales de propaganda política más famosos. El triunfo de la voluntad que causó el odio de unos y la admiración de otros. Después de la guerra, varias películas documentales en todo el mundo mostraron los crímenes cometidos por el régimen nazi. Y fue hasta los años 60 del siglo XX que el documental se transformó gracias a los adelantos tecnológicos que permitieron la aparición de cámaras y sistemas de audio portátiles. Con esta nueva movilidad surgieron dos teorías bien distintas. En Norteamérica, varios cineastas promovieron un cine de observación de la realidad que se conoció como cine directo. Rodaban de manera informal, sin iluminación especial ni preparación aparente. El objetivo era intervenir lo menos posible y mantener una postura de neutralidad para que los hechos más significativos fueran tomando forma solos. En Francia, por otro lado, surge el cinéma verité, o documental participativo, que en lugar de ocultar o negar la participación del cineasta, fomenta la interacción del director con los personajes. Se justifica la presencia de la cámara y el director detona los hechos significativos, en lugar de esperar pasivamente a que sucedan. Con la expansión de la televisión, el género documental sufre una crisis y empieza a quedar un poco fuera de las pantallas de cine.
Los temas clásicos de las grandes compañías como National Geographic o Discovery Channel se vuelven las maravillas de la ciencia y la naturaleza o los mundos exóticos. De alguna manera, era de esperarse que la industria del entretenimiento no quisiera producir o transmitir programas que por lo general tocan temas controversiales y tienen fama de ser lentos y aburridos. Oye, despacio, cerebrito. Pero por suerte, para los que nos gustan los documentales, la historia no quedó ahí. En las últimas décadas, desde 1990 hasta ahora, el documental ha vivido una segunda revolución tecnológica marcada por la digitalización, que ha transformado todos los procesos relacionados con este género. El financiamiento de los proyectos ya no está limitado al patrocinio de organismos del gobierno o empresas privadas, sino que ahora se puede hacer directamente a través del público. El documental sobre el calentamiento global, La Era de la Estupidez, es uno de los casos más exitosos de este tipo de financiamiento, con 60 millones de espectadores en todo el mundo. En inglés se conoce como crowdfunding y en español se ha traducido como financiación colectiva, es decir, la unión de muchos inversores que donan cantidades reducidas de dinero para financiar pequeños proyectos de alto potencial y carácter arriesgado. La producción también se ha vuelto más accesible gracias a la reducción de los equipos técnicos y humanos para grabar. Food Matters, un documental que investiga cómo las industrias farmacéutica y alimentaria están manipulando lo que comemos, es un ejemplo de estas películas de bajo presupuesto con gran éxito comercial. Se produjo con $500,000 y en muy poco tiempo ya había logrado ganancias de 1 millón. Además, es muy buen ejemplo también de los nuevos esquemas de distribución. Se estrenó directamente en Internet y se pudo ver gratis durante los primeros 10 días. Luego se lanzó a la venta el DVD y un libro que también resultó ser un gran éxito. Las plataformas como Vimeo o Indie Screening sin duda han cambiado la manera en que se distribuyen los documentales. Pero los festivales han sido siempre los encargados de mantener vivo este género y siguen siendo la principal ventana para la exhibición de estas películas. En Europa, los más importantes son el Cinema du Rire, que se ha celebrado en París desde 1978, o el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, que tiene una programación de más de 200 filmes y una media de 120,000 asistentes. En Reino Unido, el Sheffield Dog Fest se está consolidando desde 2004 como uno de los eventos más importantes del sector. Fuera de Europa, destaca el Hot Dogs en Canadá como el festival y mercado más extenso de Norteamérica, dedicado exclusivamente al cine documental. Silver Dogs, que ahora se convirtió en Naughty Dogs, se celebra en Maryland, Estados Unidos, con una media de 27,000 espectadores anuales y destaca por el apoyo a la producción independiente y a la difusión cultural del documental como forma artística única. El Festival Internacional Docu Days en Beirut sobresale por su gran proyección internacional y por el apoyo al desarrollo industrial y cultural del documental. También el Documentary Edge Festival de Nueva Zelanda destaca por su selección de prestigiosos documentales internacionales y por ser una de las principales ventanas para las producciones documentales del hemisferio sur. En América Latina, Docs Buenos Aires y el Festival Internacional de Cine Documental de Caracas son los que pueden mencionarse como encuentros dedicados exclusivamente a este género cinematográfico. En México, Ambulante Gira de Documentales es un festival itinerante que visita varias ciudades de la República Mexicana. Fue creado en 2005 por los actores Diego Luna y Gael García Bernal, con el objetivo de promover el género documental a través de su difusión y por medio de otras actividades especiales como pláticas y talleres. Aunque se ha vuelto uno de los festivales más reconocidos de documental en nuestro país, hay otros de no menos importancia, como Docs MX y el Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio, Todas las Voces. En los últimos años se habla de un boom o moda del documental, que se ve claramente reflejado en los festivales, pero también en la televisión. Este género ha aumentado no solo en cantidad, sino también en calidad dentro de la pantalla chica, sobre todo con el auge de las plataformas de video bajo demanda. De hecho, yo conozco a alguien que sabe mucho de documentales.
Vamos a la entrevista. Hola Viviana, hola Hugo, gracias por contactarme. ¿Qué estudiaste y cómo decidiste convertirte en documentalista? Me acerqué al documental porque estudié comunicación y me gusta mucho el audiovisual, me gusta el cine, sobre todo veo mucho cine, y ahí fue donde me enamoré del lenguaje audiovisual. Entonces, desde que iba a la universidad, a la mitad de la carrera, ya sabía yo que a eso me quería dedicar nada más. No tenía otra opción para mí, eso es lo que yo quería. Y justo me di cuenta, tal vez un poco tarde en ese momento, y no estudié cine como tal, sino estudié comunicación, pero no me importó. O sea, estudiando comunicación puedes dedicarte al cine o tal vez posteriormente estudiar cine. Entonces ahí fue mi inquietud. Empecé a ver mucho más cine y empecé a ver mucho más películas mexicanas, extranjeras. Aparte de lo que había en las carteleras, pues me fui buscando otro tipo de películas. En la televisión también pasaba mucho cine, en ciclos en las noches o en las mañanas. Trataba de buscar cine por todos lados y así fue como me fui enamorando de este mundo cinematográfico. ¿Cómo definirías tú el documental? El documental es capturar una realidad o mostrar una realidad a través del lenguaje audiovisual. De esa manera yo lo puedo describir. Esta realidad pues tú la vas a tratar de mostrar con tu intención. Muchas veces hay ese debate de decir que el documental tal vez es algo así de la realidad y es puro por sí solo, pero no es así. Más bien tiene una intención de quien lo está haciendo, en este caso del director. Esa realidad que está mostrando tiene esa intención de mostrarla, de cómo la va a reflejar, de qué modo, de si es de día, de noche. Todo esto repercute para mostrar tu documental, ¿no? Entonces el documental es mostrar una realidad a través de los ojos de un director o de una persona. ¿Cuáles son los más grandes retos como director? Son varios, ¿no? Desde que uno inicia, muchas veces uno creemos que vamos al lugar ya con la cámara y empezamos a grabar, y no es así. Uno primero, como les dije, tiene que ser un observador, ¿no? Y tienes que llegar al lugar y observar y ver y decir, de este ángulo se ve de esta manera, o si me voy a camino 10 pasos, se ve de otra manera, y sí. Entonces uno tiene que decir, bueno, de este lado me gusta más o de este lado me gusta más, y empezar a hacer anotaciones. Entonces ahí es cuando uno tiene ese reto, ¿no? De llegar y acercarse y hablar y decir, pedir permiso, saber cómo llegar con las personas, cómo llegar a los lugares, a las comunidades, para que no te veas como un intruso, sino que te veas como una persona más de ese lugar, ¿no? Tratar de no invadir lo más posible, y entonces de ahí empezar a hacer anotaciones para que cuando llegues a tu casa pues ya puedas armar un guión, armar una escaleta, que eso es lo más importante primero, creo yo. Entonces ya cuando llegas y haces anotaciones, ya vas bajando todas esas ideas, todas esas realidades que viste, las vas poniendo en un papel. Eso te hace que te ordenes, que seas más ordenado, que seas más claro con lo que quieres hacer, cómo quieres abordar un tema, porque pues uno puede hablar sobre una planta, pero esa planta puedes hablar sobre cómo crece, o de dónde vive, sobre las condiciones que debe tener para que sobreviva esa planta, o simplemente por qué es bonita esa planta. Entonces uno puede hacerse mil preguntas y puede hablar de esa planta muchas cosas. Entonces tienes que centrarte y decir, sobre esto quiero hablar. Y entonces, ya que uno sabe sobre lo que quiere hablar, entonces ahí ahora sí el segundo reto pues es saber cómo ir, en qué días ir, cómo acercarte, cómo lograrlo, ¿no? Cómo mostrar esa realidad, cómo mostrar esa vida. Y el más grande reto pues también es lograr terminarlo, ¿no? Concluir con ese trabajo. A veces esos trabajos se hacen de manera grupal, en equipo, y hay muchos documentalistas que también lo hacen ellos solos, ¿no? Ellos mismos hacen la cámara, ellos mismos dirigen, ellos mismos editan, ellos mismos hacen todo, pero son los pocos. La mayor parte de las veces se hace en equipo. Yo he trabajado en equipo y también de manera personal. Entonces
también ese es un reto, elegir cómo lo vas a hacer. Eso depende también de la convocatoria a la que entres o el medio al que lo vas a llevar. Y es en la televisión, pues difícilmente lo haces tú solo porque pues tienes los tiempos más reducidos y es un trabajo donde tienes que hacerlo de manera más rápida, entonces necesitas más gente, más amigos, compañeros que te ayuden. Estamos ya a punto de despedir este programa, pero no crean que nos hemos olvidado de la actividad que les vamos a proponer. Si ustedes también conocen a una especie de consentidos o tienen alguno en casa, manden sus videos. No. No va nada por ahí. Nuestra tarea es cosa seria, porque los documentales son serios. ¡Claro que no! Bueno, esa discusión la vamos a tener que dejar para otro programa, que de una vez les adelanto que va a estar buenísimo. Pero no te distraigas, explícales a los chicos de qué va la dinámica de hoy. ¿Ok? Tienen que pensar en un tema sobre el cual les gustaría hacer una denuncia. Puede ser, por ejemplo, que hay demasiada basura en las calles de su barrio, o que no hay seguridad en las calles, o que no llega suficiente agua en la época de secas. Haz un video de 1 minuto con tu voz en off e imágenes que muestren la problemática. Trata que se vea algo muy tuyo, como el manejo de la cámara, tu forma de intervenir o de armarlo, si puedes editarlo. Y no lo borres, porque en el siguiente programa sobre géneros documentales vamos a seguir con este proyecto. Y Hugo nos mostrará cómo es que resolvió el reto de hacer un documental divertido sobre los consentidos. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales o en nuestro correo electrónico. Estamos en contacto. Bye. Bye. Vamos. Vamos.